Buenas noches, les habla Ramón Barmajo Climent, son las 23 horas y 28 minutos del martes 6 de enero 2026. Bien, vamos a ver esta noticia que ha publicado Bloomberg en la sesión de hoy 6 de enero a las 11 y 13 minutos de la mañana hora española. En relación con la ambición de Trump sobre Groenlandia, que esto ya lo han mencionado en distintas ocasiones, pero ahora, bueno, pues Europa está bastante temerosa de que pueda realmente ejecutarlo después de lo que ha hecho con Nicolás Maduro. Bien, pues vamos a ver el artículo porque es extraordinariamente importante, interesante y esto tiene una repercusión desde el punto de vista bursátil. Podría tener una repercusión si finalmente se materializa esta posesión, esta anexión de esta toma de control. Veríamos a ver finalmente cómo lo materializa Trump, de qué manera, si utiliza la fuerza, si no lo hace. En todo caso, esto podría tener una repercusión y es que la OTAN podría saltar por los aires si finalmente materializa esta agresión sobre Groenlandia. Groenlandia pertenece a Dinamarca y bueno, si finalmente lleva a cabo esta idea, dice que es un tema de seguridad nacional, que es absolutamente crítico para Estados Unidos. Ahora lo veremos dentro de la noticia. Las repercusiones positivas serían sobre la industria de armamento en Europa. Entonces, ¿cuáles serían las beneficiadas? Pues, ¿y por qué se verían beneficiadas las industrias de armamento? Porque si finalmente Europa no puede contar con Estados Unidos y Estados Unidos agrede finalmente a un país o una parte de un país como es Groenlandia, que forma parte de Dinamarca, pues la OTAN no tendría sentido. Es decir, no tendría sentido que Estados Unidos perteneciera a la OTAN y esto saltaría por los aires. Con lo cual, Europa necesitaría más que nunca estar absolutamente independiente, ser absolutamente independiente de la ayuda de Estados Unidos para defenderse, pues por ejemplo, de Rusia, ¿no? Entonces esto podría generar pues un incremento de la inversión en defensa de manera exponencial, porque estaríamos literalmente solos ya sin Estados Unidos y sería algo tremendo, horrible, porque un país de la OTAN agrediendo a un país o a una parte de un país de la OTAN. Bien, pues vamos a ver la noticia porque es del mayor interés. Hace un análisis Bloomberg aquí muy minucioso. Dice Europa teme, bueno, lo primero de todo, dice la lógica, se está refiriendo al razonamiento de Trump sobre Groenlandia, dice amenaza a Europa y a la OTAN también. Ahora lo vamos a ver. Dice Europa teme que Trump replique en Groenlandia lo de Venezuela. Y Trump asegura que necesita controlar Groenlandia por un tema de seguridad nacional. Esto ya lo he dicho en distintas ocasiones, pero lo he vuelto a repetir. Dice la justificación de Donald Trump para decapitar al gobierno de Venezuela está alimentando la preocupación entre funcionarios europeos de que pronto podrían enfrentar un dilema existencial en relación con Groenlandia. Dice el presidente de Estados Unidos explicó el fin de semana su decisión de detener al líder de Venezuela, a Nicolás Maduro, y poner al país bajo administración norteamericana como una reactivación moderna de la doctrina Monroe del siglo XIX. Y ahora él lo llama la doctrina Donroe, como él la denomina, por Donald. Ahí lo tienen. Siempre pues con afán de protagonismo. Dice el principio, ¿qué es la doctrina Monroe? Pues la doctrina Monroe es el principio reivindica, esto es del siglo XIX, reivindica en esencia el derecho de Estados Unidos a liderar todo el hemisferio occidental y a controlar cualquier activo crítico dentro de él. Vamos a verlo. Dice para Trump, eso incluye a Groenlandia. Hizo explícita la conexión tras el ataque militar en Venezuela al decir que absolutamente necesita controlar el territorio semiautónomo dentro del Reino de Dinamarca por motivos de seguridad nacional. Dice la lógica no es solo fanfarronería de Trump, la Casa Blanca la expuso recientemente una estrategia de seguridad nacional y Trump ya utilizó esa política para justificar su audaz intervención en Venezuela, mostrando hasta dónde está dispuesto a llegar. Dice, para Europa y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, la OTAN, eso tiene ramificaciones titánicas. Dice, un movimiento de Trump sobre Groenlandia enfrentaría a Estados Unidos con otros miembros de la alianza militar transatlántica que lidera y ayudó a fundar, dañando la credibilidad de la OTAN y cargando a la Unión Europea con una presión sin precedentes para adentrarse en el terreno militar. Esta foto que ven aquí es de Groenlandia. Aquí aparece, dice, viviendas en Nuuk, Groenlandia.
Obviamente lo que le interesa pues son los recursos naturales de Groenlandia. Dice, si Estados Unidos decide atacar militarmente a un país de la OTAN, entonces todo se detiene, incluida la OTAN, y con ello la seguridad que se ha establecido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Dijo, esto lo ha dicho la primera ministra de Dinamarca, lo ha dicho ayer lunes, por la noche, en la cadena danesa TV2. Dice, Groenlandia, por supuesto, no es Venezuela, como se apresuraron a señalar numerosos funcionarios europeos el lunes. La isla está cubierta por la garantía de defensa colectiva de la OTAN, que sostiene que un ataque contra un miembro de la alianza es un ataque contra todos. Eso debería, en teoría, ofrecer un importante elemento disuasorio frente a cualquier agresión militar tradicional. Dice, aún así, las acciones recientes de Trump han arrojado una nueva luz sobre su fijación con Groenlandia. Dice, había motivos de preocupación incluso antes de Venezuela en lo que respecta al interés de Trump en Groenlandia, dijo un experto en política exterior de Estados Unidos en el Instituto Danés de Estudios Internacionales. La situación se ha intensificado porque Donald Trump ahora ha actuado conforme a esa doctrina, enviando una señal de que está dispuesto a llegar muy lejos para perseguir sus intereses. Dice, el gobierno danés está está sinceramente preocupado, según personas familiarizadas con el asunto, y se toma en serio las amenazas de Trump sin asumir que se trate solamente de retórica o de una táctica de negociación. Dice, las declaraciones públicas recientes de Copenhague reflejan esa inquietud con el gobierno ampliamente reacio a pronunciarse abiertamente para no alimentar tensiones. Dice, creo que lo dice en serio, y eso es por supuesto inaceptable, afirmó la primera ministra el lunes. Dice, es una presión inaceptable la que se está ejerciendo sobre Groenlandia. Groenlandia ha declarado muy claramente que quiere definir su propio futuro. Ese futuro no debe ser definido por otros. Bien, pues continuamos. Dice, si bien Groenlandia es un territorio con autogobierno, con autoridades locales que controlan la mayoría de los asuntos internos, Dinamarca supervisa la defensa y la seguridad de la isla ártica. La región ha cobrado una importancia creciente a medida que el cambio climático abre nuevas rutas comerciales y expone recursos naturales adicionales. En respuesta, Rusia y China han destinado más recursos a la zona, compitiendo por el control con Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Lo que está diciendo Trump es que hay muchos barcos chinos en Groenlandia, es decir, que ya están haciendo algo allí. Entonces dirá, para que estén estos estoy yo y me apodero de todo. Dice, una intervención de Estados Unidos en Groenlandia tendría consecuencias de gran alcance para ese equilibrio de poder y podría desestabilizar a toda la alianza occidental, a toda la OTAN. Dice, para la OTAN la perspectiva plantea preguntas incómodas sobre si su miembro más poderoso sigue considerando los compromisos de la alianza como obligatorios o solo opcionales. También pone de relieve una debilidad estructural. El artículo 5 de defensa mutua de la OTAN no aborda explícitamente qué ocurre si un miembro ataca a otro. Esto es Groenlandia. Aquí tienen un patrullero de la Marina danesa en Nuuk, en esta localidad de Groenlandia. Dice, el uso de la fuerza sería enormemente amenazante para la alianza y se sumaría a las preocupaciones existentes sobre el compromiso de Estados Unidos con la OTAN. Aquí recuerden que ha habido momentos de titubeo en lo que se refiere al principio. Recuerden que había un momento en que básicamente quería, incluso mencionó salirse de la OTAN, Donald Trump. Bien, de esto lo ha dicho un investigador distinguido del German Marshall Fund especializado en política de seguridad norteamericana y transatlántica. Dice, en el caso muy poco probable de que el asunto de Groenlandia derive un escenario militar, pondría a la OTAN y a la relación transatlántica en verdadero peligro y sería un regalo para Rusia y China. Dice, un episodio así también pondría a prueba la fortaleza y la unidad de la Unión Europea. Si la OTAN se fracturara desde dentro, Dinamarca se vería obligada a recurrir a sus socios de la Unión Europea pidiéndoles en la práctica que ponderen la defensa de Groenlandia frente a la preservación de su relación con Washington. Fíjense qué situación se puede dar aquí. Por eso es en esta situación que ya han visto que podría ser factible, es absolutamente crítico pues la industria de defensa ahora mismo en Europa. Por eso, teniendo en cuenta esta posibilidad, podría tener un potencial importante porque esto, pues desgraciadamente, podría haberse materializado.
Dice, los miembros de la Unión Europea carecen del peso militar para enfrentar directamente a Estados Unidos y han sido aliados cercanos de Washington durante casi 80 años. Además, se enfrentan otras amenazas existenciales de seguridad, incluida la guerra de Rusia en Ucrania en el flanco oriental de Europa. Esta situación, como ven, de debilidad de la Unión Europea, hace falta pues enmendarla y si solamente si somos independientes en relación con el armamento y la munición y la inteligencia, podemos hacer frente a este riesgo. Y esto hace que sea absolutamente crítico pues que la industria de defensa europea tenga cada vez más peso, más presupuesto y sea algo absolutamente crítico para defendernos no solamente de esta posibilidad, sino también de Rusia. Porque Rusia me temo que no solamente quiere expandirse en Ucrania, sino es el primer paso para otras anexiones que quieran hacer por la fuerza. Dice, cualquier uso de la fuerza representaría además una prueba sin precedentes del artículo 42 de la Unión Europea, que obliga a los miembros a prestar ayuda y asistencia a los países que enfrenten ataques desde fuera del bloque. Dice, me preocupa que en muchas capitales europeas otros intereses superen la indignación por un posible ataque norteamericano. Todavía existe una necesidad de Estados Unidos, por ejemplo, frente a la amenaza rusa. Eso en sí mismo podría ser un objetivo de Trump, dividir a Europa al hacer esto. Por ahora, los líderes de la Unión Europea se limitan a reiterar su solidaridad con Dinamarca y Groenlandia, subrayando que la isla está cubierta por el paraguas de seguridad de la OTAN en caso de agresión. La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, restó importancia a las comparaciones entre las ambiciones de Trump sobre Venezuela y Groenlandia. Dice, Groenlandia es un aliado de Estados Unidos y también está cubierta por la alianza de la OTAN, y esa es una diferencia muy grande, dijo el lunes Paula Pino, portavoz principal de la Comisión, durante una conferencia de prensa. Por lo tanto, respaldamos plenamente a Groenlandia y de ninguna manera vemos una posible comparación con lo ocurrido. Ya, hasta que ocurra. Y entonces tendremos algo. Esperemos que esto, si lo materializa Trump, no sea usando la fuerza, porque sería terrorífico. Porque significaría que el mundo pues se convierte en un lugar muy peligroso y que aquí cada uno, en función de sus intereses y del poder que tiene, de la fuerza que tiene, del armamento que tiene, puede hacer lo que le venga en gana, con lo cual sería absolutamente terrible. Por eso no garantiza que Trump no intente eventualmente coaccionar a Groenlandia y Dinamarca. Es decir, antes de hacer algo militar, que no lo ha descartado. No ha descartado el uso de la fuerza. Dice, no soy una persona nerviosa ni ingenua, dijo la primera ministra de Dinamarca. Así que estoy observando todos los movimientos en el mapa en este momento. Bien, pues esta situación tan terrible, esta es la primera ministra aquí junto a Donald Trump en junio del año pasado. Pues esta situación hace que estas compañías, como esta es la evolución desde el día de la invasión de Ucrania, desde el 24 de febrero de 2022. Es un gráfico normalizado en base 100. Y eso significa que Rheinmetall, desde la invasión de Ucrania, ha subido un 1.685%. Que SAP ha subido un 1.037%. Y Leonardo un 817%. Hensoldt 566%. Y Renk un 398. Aquí tenemos Bysystem 200, aquí lo tenemos, 287%, y luego tenemos las empresas norteamericanas que son los Roth Grumman, que han subido menos, ahí lo tenemos, 147%, Lockheed Martin un 126% y General Dynamics 157%. Bien, pues esto es lo último que hay y es importante que tengamos presente esto porque podría haberse materializado esta situación. Esperemos que si finalmente Trump intenta apropiarse de Groenlandia lo haga por medios pacíficos para no hacer saltar por los aires a la OTAN. Bien, eso es todo. Muchísimas gracias.